una conferencia. Para continuar con la participación del doctor Sergio Víctor Chapa Vergara, conozcamos un poco de su trayectoria. Nuestro siguiente invitado se doctoró en Ingeniería Eléctrica con especialidad en Ciencias de la Computación en 1990 en el CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. En 1980 obtuvo la maestría en Matemáticas en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y en 1973 obtuvo la licenciatura en Física y Matemáticas en la misma ESFEM. Actualmente es miembro del SNI. También posee una licenciatura en Teología del Centro de Estudios de los Valores Humanos AC. En los años 70 se inició como docente en la ESIME y en la ESFEM, ambas del Instituto Politécnico Nacional. En 1973, dentro del grupo del Dr. Harold McIntosh, fue miembro fundador de la licenciatura en Computación en la Universidad Autónoma de Puebla. Creador y fundador de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM en 1983. Desde 1990, el Dr. Chapa ha sido profesor e investigador de tiempo completo en el CINVESTAB en el Departamento de Computación. En 2010, fue el creador de la maestría Diseño Interactivo y Manufactura, programa interdisciplinario. Actualmente, el Dr. Chapa está a cargo del laboratorio Harold B. McIntosh del Departamento de Computación del CINVESTAB. Con la conferencia magistral Un panorama de la inteligencia artificial, hitos y mitos, cedo el uso de este micrófono al Dr. Sergio Víctor Chapa Vergara, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Ana Lilia por la invitación y a todos los organizadores, a la audiencia, darle las gracias por mantenerse. El ser el último conferencista, bueno, tiene dos aspectos. Uno que puede ser desventaja de que ya están cansados, pero el otro puede ser que uno se apoye en todos los anteriores como antecedentes, donde ha habido preguntas muy interesantes y de alguna manera, si uno tiene un poquito de observación a la audiencia y un poquito de inteligencia, llevar esta plática a también ir contestando algunas preguntas que se han elaborado, haciendo relevancia a algunos aspectos de los anteriores conferencistas. Entonces eso me da una oportunidad, o sea, también una ventaja. Obviamente tenía un tránsito a esta exposición y de alguna manera iré tratando algunos temas importantes. En 1973, como se mencionó en el currículum, cuando se fundó la carrera fundamos la carrera de computación en la Universidad de Puebla, tuvimos un ciclo de conferencias también en la misma universidad. Una de ellas fue la que yo di de estadística y Monte Carlo, en donde yo hacía referencia al artículo de Tukey. El artículo de Tukey, hay un libro de Tukey también, que se llama Análisis Exploratorio de Datos. Este es el parteaguas realmente, y es la semilla a lo que se llamó ciencia de datos. O sea, lo estoy mencionando para que realmente se vea que estas cosas no son nuevas,
y siempre han creado expectativa. La siguiente presentación fue la de un doctor ya afinado, don Tomás Brody, que le mencionábamos, y fue precisamente de inteligencia artificial. Las conferencias fueron en el Carolingio, una sala barroca, y él empezó su conferencia hablando precisamente de que poder identificar que ese era el llamado Carolingio, la sala principal, era muy complicado si se lo íbamos a dejar a una máquina. O sea, hasta cierto punto era un detractor de la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque, bueno, era una sala barroca, muy elaborada, y entonces decía, el poder primero percibir, así como estoy percibiendo a la audiencia ahorita, y este salón, identificarlo para poderlo asociar al nombre de el Carolingio, ¿sí? la sala principal, era muy complicado. O sea, había que procesar muchos datos. Y bueno, la sala tiene al centro un cuadro de Santo Tomás de Aquino, y luego alrededor tiene un retablo muy elaborado. Entonces decía, bueno, pues tal vez yo entrando rápidamente a la sala voy a saber que sí es esta sala, así como nosotros tenemos símbolo del IPN, pues sabemos realmente que es una sala precisamente del Instituto Politécnico Nacional. Y él decía exactamente eso. Esos se llaman vectores principales. Y la inteligencia natural no necesitaba más que estar detallando ciertas cuestiones, sino que con eso de poder identificar rápidamente la pintura de Santo Tomás de Aquino y un retablo, pues no le interesaba todos los detallitos que pudiera ver. Eso era la cuestión. Sin embargo, él mencionaba que en el momento en que tendría que hacer un reconocimiento de toda la escena, o sea, todos los detalles de la sala, pues a la máquina le iba a costar mucho trabajo, un procesamiento muy minucioso que para poder decidir si estábamos adentro o no, le iba a costar trabajo. Efectivamente, eso es lo que después tendríamos que considerar como un reconocimiento de los patrones y llegar a esa gran cantidad de datos que el doctor Christian que hablaba después. Bien, estoy partiendo de esto para poder seguir mi plática en el sentido de se necesita también inteligencia artificial para esto. ¿Para dónde? ¿Para arriba? Ah, para allá. Ah, es al revés. Ahí está. ¿Ya ve? Era solamente voltearlo. O sea que había que hacer una rotación para hacer esto. Bien. Estos son libros que he publicado de la serie de inteligencia artificial. Son los primeros 4. Tengo en propósito publicar otros 2, uno lenguajes de la inteligencia artificial
y otro de sistemas expertos. Básicamente están enfocados a la inteligencia artificial simbólica, y el otro es ciencias de la computación, física y matemáticas como fundamento para nuevos paradigmas de la computación. Ahí están las referencias. Los primeros 4 son gratuitos, los pueden bajar. El otro está publicado en Amazon, el costo es muy económico, y se basa básicamente en teoría de la computación. Bien, me voy a enfocar un poquito de panorama de la inteligencia artificial, el cual va a mencionarse cuáles han sido las contribuciones de la inteligencia artificial como hitos que hay. Bueno, hay contribuciones muy importantes. Su carácter como inteligencia artificial y también lo que ha sido fracasos de la inteligencia artificial. Ha tenido varios fracasos. Bien, ese es el contenido del libro. Como pueden ver, la idea que tuve para ese libro fue dar un panorama de la inteligencia artificial en 2 sentidos: cuál ha sido su evolución y también poder responder a lo que sería qué es la inteligencia artificial. Ese siempre ha sido una de las cuestiones principales dentro del campo de la inteligencia artificial. Obviamente, si queremos saber qué es la inteligencia artificial, también tenemos que preguntarnos qué es la inteligencia humana. Aunque a veces las cuestiones pueden ser obvias, simples, sin embargo, tiene tantos perfiles la inteligencia humana. La doctora, por eso decía que era muy bueno ser el último, la doctora Lee puso una diapositiva donde estaban varios personas de diferentes aptitudes y de diferentes inteligencias. Entonces eso lleva precisamente a considerar qué es la inteligencia humana. Y si nosotros queremos presentar eso y tratar de definir qué es la inteligencia artificial, pues entonces tiene muchas dimensiones, varias dimensiones que tendríamos que tener a este aspecto. Obviamente tiene sus líneas de investigación, y ahí presentó 2 aspectos principales relativos a los otros 2 libros que se publican ahí, que son la inteligencia artificial desde el punto de vista de resolución de problemas. Si nosotros ahorita tenemos un cubo de Rubik, bueno, lo mismo pasó con este aparato, que lo tuve que rotar 90 grados o no 180. Tiene que aparecer la inteligencia y resolver un problema. O bien también cuál es desde el marco cognitivo o cognoscitivo, las 2 palabras están bien empleadas, cuál es realmente la importancia. Y otra lámina que se presentó anteriormente está relacionada a la inteligencia artificial con la psicología, con la parte de neurociencias, las ciencias cognitivas y otras disciplinas importantes. Bien, tiene muchos años la inteligencia artificial. O sea, 1956, sí,
56. Estos son después de, creo que fue la conmemoración 20 años después o algo así, los padres de la inteligencia artificial. No son todos, hay más, por ejemplo no está Shannon y algunos otros que están ahí, pero podemos decir que está Minsky, está al principio, luego McCarthy, Solomon y así, los otros no me acuerdo exactamente, y sean los padres de la inteligencia artificial. Inclusive podríamos pensar que el primero que está en esa posición fue el mismo Turing, cuando dice que se piensan crear máquinas inteligentes, siendo el padre de la computación. En 1956 tenemos prácticamente el principio. Minsky trabaja en MIT, se lleva a cabo uno de los proyectos más ambiciosos, el proyecto Memory Artificial Computing, de realizar investigación en inteligencia artificial como teórico en computación, y McCarthy es el desarrollador del primer lenguaje simbólico, que fue el que realmente se utilizaba para poder desarrollar el manejo simbólico. Ya el doctor Christian hablaba de símbolos. Los datos es un símbolo, pero no todos los símbolos son datos, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer unas cuestiones. Lo importante aquí es que son los dos primeros que promueven estos campos de inteligencia artificial. El desarrollo de Lisp fue importante para este campo, pero también lo fue para los físicos. O sea, realmente los físicos tenían y matemáticos que resolver muchos problemas de transformaciones, por ejemplo en teoría de grupos. Uno sabe, por ejemplo, los alumnos y todos los que estudiamos hacer la talacha, ¿no?, algebraica, esa talacha algebraica de hacer, y son transformaciones que se basan en reglas. X cuadrada más 2xy más y cuadrada, ¿sí?, igual a algo. Entonces, bueno, queremos formar cuadrados perfectos, podemos meter funciones senos y cosenos, o sea, hacer una sustitución, y entonces uno puede hacer eso. Obviamente los físicos o químicos que trabajaban ecuaciones diferenciales y todo esto, teoría de grupos, pues necesitaban una herramienta que, dadas ciertas reglas de transformación, les pudiera ayudar a resolver estos problemas. Se puede presentar como talacha, y muchos alumnos decían, bueno, lo que importa es el concepto y no la talacha. Bueno, sí, pero tienes que hacer la talacha, ¿sí? Otros más, para poder tener un sentido de la física más cuidadoso en los significados, teníamos que meter datos. O sea, no es nada más encontrar una ecuación algebraica en la cual sintácticamente estaba bien, pero semánticamente había que meter datos donde uno pudiera tener, si cuando metemos en la sustitución un 5 era, por ejemplo, 5 metros sobre segundo cuadrado, que es una velocidad, ¿sí? O si es un 6, es una temperatura en Fahrenheit o Celsius o algo por el estilo. Eso se llama adjudicarle un significado realmente a estos datos, y hasta ese punto es donde uno realmente sí puede tener un conocimiento bien claro de la realidad.
y vamos ahorita a esta realidad que se fue creando. Bien, estos dos científicos fueron los que eran defensores de la inteligencia artificial. Pero desde el principio también hubo detractores. Los físicos fueron muy detractores, en particular mi profesor Harold B. McIntosh, que fue creador de Lisp también, pues era detractor en el campo de inteligencia artificial. O sea, él no creía mucho en eso, sin embargo creía en la fortaleza de la computación y de todo lo que estaba haciendo. Él, bueno, podemos decir que fueron tres pilares, decíamos tres M's, que era Minsky, McCarthy y McIntosh, porque McIntosh fue creador de otros lenguajes de computación en los cuales la inteligencia artificial se desarrolló muy prominentemente. Entonces, fue gran apoyo para esto. Otros detractores es como Dreyfus y Penrose, en ese sentido, que mencionaban que no iba a tener un mayor futuro, o que realmente no era una inteligencia humana. Aquí aparece precisamente dos manos que están, es un cuadro de Escher, en donde lo que tenemos ahí representado el teorema de incompletitud de Gödel. El profesor Christian presentó un ejemplo hace rato, preguntarle al chat si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Se lo está preguntando a él mismo. Es un problema de resolver de incompletitud. El teorema de incompletitud nació precisamente con el nacimiento de la computación. Fueron tres principales, más Church, Turing, Post, Gödel, que desde diferentes puntos de vista trataron de resolver o resolvieron el problema de decisión que planteó Hilbert a principio del siglo. Entonces, que menciona, y precisamente Penrose en el libro que menciona ahí, Emperador, de las computadoras, mentes y leyes de la física, es detractor de la inteligencia artificial. Bien, sigamos viendo. Esta viene a ser todo un campo de la inteligencia artificial relacionado con los campos de la inteligencia humana. O sea, hasta cierto punto, con lo que presentó la doctora Lee, va muy relacionado. Esto aparece en mi libro, todas estas cosas aparecen en mi libro. Podemos tener toda la parte biológica, la psicología y las ciencias de la computación. O sea, esto sí es importante, ¿sí? Cómo la inteligencia artificial pudo estar desarrollada y bien fundamentada en métodos a través de las ciencias de la computación, y aparece combinatoria y heurística. Hablaron hace rato de la heurística, es una de las cuestiones muy importantes, la lógica, teoría de la computabilidad y lenguajes formales. Por otro lado tenemos neurociencias, y abajo tenemos psicología cognitiva, psicolingüística contemporánea, pero también tenemos otras disciplinas, ¿sí? Alcanza el tema de teología, por ejemplo. Aquí podemos decir, cuando se abrieron algunas preguntas interesantes, por ejemplo, la teóloga Edith Stein, que se doctoró en
Göttingen. Es algo curioso porque en un edificio estaba la parte de filosofía. Ella pertenece a la corriente de la fenomenología y después es teóloga. Estaba del otro lado las matemáticas, con ya casi terminando la generación que empezó con Hilbert. Entonces eso es muy interesante porque, bueno, uno puede ver cómo en una universidad las dos cosas pueden convivir. Bien, sigamos. Y este es uno de los hitos de la inteligencia artificial. Newell y Simon son prácticamente los fundadores de poder establecer lo que es una máquina de inteligencia artificial. Así como se habla de la máquina de Turing, empezó una máquina de inteligencia artificial. Es la naturaleza experimental de computación y símbolos físicos. ¿Se acuerdan cómo habló el doctor de los símbolos? Ajá. Pero el doctor habló mucho de los símbolos como datos. Los símbolos van más allá y son lo que llamaron Simon y Newell del sistema de símbolos físicos, es decir, los símbolos de la física. Eso es prácticamente, y cómo nosotros íbamos a tener un sistema experimental, y ese sistema experimental precisamente es el de la computación, o sea, nacen automáticamente. La máquina de Turing realmente va a manejar símbolos, y entonces lo que nosotros ahora tenemos que llevarlo a un sistema de símbolos físicos que tienen significado. Acabo de mencionar que 5, 6, uno que tiene dimensionalidad, que me da velocidad, y el otro me da temperatura. Esos son significados que van a ser necesariamente y suficiente para poder representar acciones inteligentes. O sea, por sí mismo estos símbolos no me dan a decir mucho. Esto no es nuevo, no fue nuevo en 1950 y tantos que apareció ese artículo. Eso viene desde del medievo, con los padres franciscanos, la primera y segunda generación, en particular Occam. Ustedes han oído de Occam. Precisamente hay un programa de un lenguaje de computación que se llama Occam para los transputers, que plantearon una lógica y plantearon precisamente la corriente de los nominalistas. Los nominalistas eran los que daban el nombre a la física. O sea, esa silla, el hecho que sea silla y tiene un nombre, quiere decir que tiene 4 patas, o algo así, o la mesa, ¿sí? Y entonces, esos se llamaron los nominalistas, y a través de esta corriente de la primera y la segunda generación de los franciscanos se creó toda una filosofía y lógica que va relacionada precisamente con hacer modelos conceptuales, y esos modelos conceptuales tienen sus reglas, tienen que establecerse bajo una lógica. La lógica precisamente podía establecerse a través de la lógica aristotélica, verdadero y falso, pero había empezado a haber problemas con modos, o sea, la lógica modal. Y esta fue una de las cuestiones que después vendrían para la inteligencia artificial como uno de los problemas principales que hay que resolver. Bien, después hablaré de esto. Esto precisamente es la máquina, la de abajo, podemos poner la de abajo, símbolos físicos, patrones y procesos.
Mundo real, leyes de la física, son los objetos, se designan, así cuando yo decía aquí, tengo una percepción, precisamente la percepción es a través de los ojos, y después entra a un proceso. La doctora hablaba de aprender y comprender. Aprendemos de la física, no los modelos que nosotros tenemos, es del mundo físico. O sea, el mundo real que vamos a tener, una de las cuestiones es el establecer que las concepciones, las matemáticas y todo eso van a tener su relación con el mundo real. O sea, fuerza es igual a masa por aceleración, pues es una concepción que llega a ser un paradigma, ¿no? Este es un símbolo, realmente es un símbolo de la física que representa toda una concepción de la física determinista durante ¿cuántos años? 300 años, desde que aparece con Newton hasta que va a aparecer la mecánica cuántica, en donde aparece otro significado. O sea, toda una concepción de la vida. Bueno, esto es exactamente símbolos físicos, lo que nosotros vamos a tener, estas dos líneas que van a derecha e izquierda, es lo que va a tener precisamente con las transformaciones que vamos a hacer. Entonces, ¿qué propone símbolo? Una máquina que va a transformar. Lo que vamos a transformar es estos partes nominalistas. Si yo tengo entonces un objeto de la realidad, ¿sí?, y lo voy a nombrar, automáticamente cualquiera de ustedes va a pensar en una silla, bueno, con esas características, ¿sí? Y si tenemos que hacer alguna transformación, entonces tendremos que aplicar ciertas reglas, ¿no? Si son toda una realidad, bueno, pues entonces esto pasará a otra. Bien, eso fue el hito realmente que dio el artículo que publicado sobre los sistemas de ciencias de símbolos físicos. El nacimiento de 1956 a 1974, podemos decir que fue la época de oro de la inteligencia artificial. El proyecto MAC, reconocimiento de patrones, reconocimiento de objetos. O sea, antes decir que reconocer un cubo con un paralelepípedo era mucha ciencia, bueno, mucha tecnología que había que pasarla dentro de inteligencia artificial. Entonces había esta cuestión. Estos tenemos primero el MIT, ahí Stanford, y básicamente eran proyectos de manipulación simbólica, que se habla ahí. Se habla de lógica estadística, difusa, problemas bayesianos y toda esta que ya eran bien conocidos y tuvieron su aplicación. Minsky, bueno, ahí está el proyecto MAC, ¿sí?, que estaba en el entorno de dos cuestiones: time sharing y la cuestión de los sistemas Lisp en la IBM 794 o 709, que se llama que un sistema de time sharing. Y luego viene la crítica, que viene aquí, y la caída. Hubo un pleito de Corbato y Minsky, que dijo: se cierra inteligencia artificial. Aquí es cuando es el primer invierno de la inteligencia artificial. Y aquí es donde el tiempo, el verbo hubiera no existe, no debe de existir, pero bueno, exactamente uno puede decir. El Corby lo que hizo, es decir, es que a mí me importa el desarrollo de la tecnología DARPA. Y la tecnología DARPA fue
posteriormente Internet. ¿Sí? Eso es importante. Entonces ese hubiera, ahora, ¿qué sería más importante? Y la otra es el sistema Time Sharing, CTSS, que fue muy importante porque fue un sistema operativo que después se pudo aplicar a diferentes sitios. El sistema Time Sharing daba rebanadas de tiempo de usar todo el sistema completo, y fue el desarrollo. Fue cuando se tenían gran cantidad de desarrolladores de software libre. Ahí aparecen los desarrolladores de... Eso fue lo que impulsó a Corby. O sea, bueno, pues ustedes hagan sus conclusiones. ¿Sí? Si no hubiera sido eso, tal vez nos hubiéramos seguido por lo simbólico y no tuviéramos internet, o tal vez estas tecnologías de máquina. Bueno, sigamos adelante. Estas son precisamente los que contribuyeron a la inteligencia artificial. Está el doctor Mac, que fue profesor también de Adolfo Guzmán Arenas. Y esta es la lista de lenguajes que realmente yo decía que contribuyeron. Está Lisp en 1960, en 1957 a 63 FTMLIS, escrito en RIAS, por Macintosh. Luego hicieron Mac y Adolfo Guzmán Colbert en la CIME, y en la EFUN también después se desarrollan. Esas son las tesis. O sea que podemos estar orgullosos realmente de que sí, o el Politécnico ha contribuido a estos hitos de la computación. ¿Sí? Bien, ahí está el doctor Minsky y McCarthy, y está acá. Aquí está, me permití presentar estas dos máquinas, que fueron realmente las que pudimos trabajar. Bueno, la 709 yo no, pero sí la DEC que estuvo en el ININ, perdón. La 709 estuvo en el CENAC. O sea, ahí se hicieron precisamente estos compiladores que anteriormente mencioné. Y después se trataron de pasar a la máquina DEC PDP-10. Se hizo trabajo en lenguajes de Lisp, Convert, Rec Markov, todo esto para el INI. ¿Sí? Y esta misma máquina fue una máquina que estuvo en Edimburgo, la cual fue básica para desarrollar Prolog. David Warren, interesado en hacer un lenguaje basado en la lógica. Lisp es un lenguaje funcional con el paradigma de Church, o sea, cálculo lambda de Church. Pero teníamos la otra vertiente, que es la lógica de lenguajes declarativos con base a la lógica. O sea, la lógica tiene sus dos componentes: es un lenguaje y tiene un sistema de deducción. O sea, nosotros podemos deducir aspectos. Y si vamos a usar símbolos, pues entonces, ya sea con Lisp o con Prolog. Posteriormente, en los 80 surgieron dos máquinas. Ahorita vamos a ver, una de la Lisp Machine, y otra que fue para la quinta generación. Bien, seguimos. Este es la ruta, el mapa de ruta que siguió Edimburgo.
después de el desarrollo que hizo David Warren de Prolog, bueno, siguió esta es la parte de 63 a 77, se trabajó sobre sistemas basados en conocimiento, o sea, poder tener sistemas, no bases de datos, sino sistemas de conocimiento, reglas y datos. Y después hubo una gran cantidad de desarrollo de e-learning, o sea, hablaron por ahí de e-learning, hablando de educación, pues estos son realmente los mejores trabajos que empezaron a tener frutos para enseñanza. O sea, hay una gran cantidad de trabajos y experimentos que se hizo en e-learning. Bueno, entonces tuvo robótica, razonamiento matemático y procesamiento del lenguaje natural. Sistemas expertos. Una de las de los primeros intereses que se tuvieron es poder utilizar la inteligencia artificial a la industria, ¿sí? A problemas industriales. Si pudiéramos decir referentes a este ambiente que nosotros tenemos de innovación, precisamente fue eso, lo de los sistemas expertos. Se empezaron a crear sistemas expertos en diferentes campos, la química, la ingeniería, y esos son resultados que nosotros tenemos. Prospecto, por ejemplo, fue para prospecto de materiales, de minas, cosas por el estilo. Tiene sus ventajas, sus frutos, pero también tuvieron sus problemas. Hasta 1980 tiene su gran apogeo. Yo tengo una publicación, por eso es que quiero sacar un libro con respecto a eso. Esto lo hicimos cuando yo tomaba el doctorado en el CIMBESTAB. Hubo un grupo ahí que trabajó en sistemas expertos, precisamente cuando el doctor Guzmán Arenas era jefe. Uno de los aspectos que impulsó fue el tema de sistemas expertos. Prácticamente los tres que estábamos yo no hice ya después en sistemas expertos, sino en programación visual, programación automática, pero otros dos compañeros hicieron trabajo en sistemas expertos. Había un grupo interesante de unos profesores checoslovacos que trabajamos en sistemas expertos. Bueno, eso fue en 1985. Bien, la inteligencia artificial tiene una relación muy íntima entre ciencias cognitivas. Si algo podemos decir que fue importante dentro de la inteligencia artificial fue precisamente la parte cognitiva. Ahí aparece ya desde principios del siglo Piaget, luego Bartlett en los 32, y Kilian es uno de los que precisamente hace un descubrimiento que son las redes semánticas. Uno de los primeros problemas que se presentan es la representación de conocimiento. La representación, hay un libro, acuérdense que dentro de estos hay un libro de representación de conocimiento, y hay una serie de técnicas en donde nosotros podemos representar conocimiento. Una de las más simples, creo que ya ando en el tiempo, ¿verdad? Sí. Ando, de los principales representaciones son redes semánticas, y este es uno de los
contribuciones. Bueno, aquí tenemos representación y conocimiento, 74, 75. Precisamente una cosa es la representación de símbolos. Hablamos de, pasó varias ecuaciones aquí el doctor F es igual a MA, es una representación. Sin embargo, ¿cuál es su semántica, su significado? Eso es importante. Y estos son los trabajos que se desarrollan. Bien. Estos siguen siendo de 74 a 75. Y el otro tema, la otra vertiente, el otro eje, son la resolución de problemas. En la resolución de problemas tenemos principalmente el algoritmo y la heurística. O sea, nosotros siempre tenemos un algoritmo para poder resolver problemas, pero la heurística es precisamente algo así como la intuición que nosotros podemos dar y poder resolver de una mejor manera o más rápida los problemas. Bien, estos son los esquemas desde 3 puntos de vista: desde la parte científica, la psicología y las matemáticas. Eso es para resolución de problemas. Inteligencia artificial y lingüística trata todos estos problemas, sistemas de producción, filosofía, y Chomsky es uno de los principales que tratan el problema. Razonamiento, tenemos inteligencia artificial, lógica y psicología. Pero miren, aquí es donde aparecen un montón de lógicas. Cuando el profesor hablaba de la parte de que no podíamos tener una solución, es que vivimos no vivimos en un mundo cerrado, vivimos en un mundo abierto. Entonces hay preguntas que no podemos resolver. Las vamos a resolver a medida de que tengamos más datos. ¿Sí? O sea, podemos aumentar axiomas, o podemos aumentar proposiciones para que nosotros podamos tener. Y eso es porque nosotros tenemos mundos abiertos. Y en el mundo abierto no podemos tener un sí o un no. ¿Ok? Bien. Este es un fracaso de la inteligencia artificial y de tecnología. Esta es la 5ª generación de computadoras que incluía bases de conocimiento, Prolog y todo eso. Japón se enroló en un proyecto llamado la 5ª generación, y después en 1985, 86, era por 10 años, vio que no iba a dar resultado. O sea, fíjense, todo un país, todo instituciones de ciencia se enroló en este proyecto que no resultó. Bien, redes neuronales, ya voy a terminar. Es la segunda vía, y esta es la vía de los datos, la que se mencionaba. O sea, esto aparece realmente en 1980. Una de las cuestiones es que fue castigada, a pesar de que los antecedentes con Ramón y Cajal fueron desde antes, y el primer trabajo de McCulloch-Pitts se presentaba como un futuro para la inteligencia artificial, fue muy desdeñado por el grupo de Minsky y realmente no prosperó como debió de haber prosperado. Pero tiene sus razones. Las máquinas no tenían el potencial que ahora tienen. O sea que no es completamente difícil pensar que por qué fue la razón. Surge en Backpropagation en 1986 y el modelo conexionista. Finalmente aquí es donde la IA aparece y adopta el método científico. Recuerdan que el profesor anterior hablaba de los datos y decía que él era positivista porque es físico. Precisamente es el método científico.
Y el modelo del método científico se basa en datos, ¿sí? Este es el principio fundamental, y aquí es donde lo adopta precisamente la inteligencia artificial. En esos tres aspectos es cuando la inteligencia artificial tiene el otro carril. Sin embargo, es muy exhaustivo. Alguien decía que la simbólica es exhaustiva, pues el numérico es también exhaustiva. Finalmente, gracias. Gracias, doctor. ¿Tenemos espacio para 2 preguntas? Los niños están haciendo cosas creativas, sin máquinas, y aquí también lo que nosotros hacíamos era hexágonos. Doctor Chapa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nada más preguntándole, ¿cuál es la diferencia, cuál es el factor fundamental por qué este amigo Sam Altman, el creador del ChatGPT, le sacó la mayor potencia a lo que es la inteligencia artificial, dado que ya tiene varios años esto de la inteligencia artificial y no tenía una explotación como ahora? Y nosotros consideramos que esta recopilación de información se va sobre una gran masa de datos simbólicos, los textos. Perdón. Si nosotros consideramos que realmente la fuente principal ahora de transformación son todos estos datos que tenemos, con toda esta tecnología que ha podido recopilar gran cantidad de información, le ha permitido precisamente a esta nueva tecnología poder responder preguntas. Pero desgraciadamente lo que nosotros teníamos, por ejemplo, base de datos estructuradas, lo que fue el modelo entidad-relación, ahora el gran cantidad de datos que se presentan y que nosotros ahora tenemos base de datos no necesariamente estructuradas, las tomamos en lo que diríamos en bonche, no batch, ¿sí? Y la inteligencia artificial tiene la posibilidad de transformar y resolver algunas preguntas. O sea, va tomando palabras clave, va haciendo un aspecto conexionista, y entonces va a poder ir resolviendo. Esa es las redes convolutivas, neuronales convolutivas, es la clave de este éxito de ChatGPT. Pues no sé si esa es necesariamente toda la clave, pero sí es una clave, ¿no? Nosotros decíamos la vez pasada, estábamos platicando de si uno iba a dejar ciertos proyectos a los alumnos de inteligencia artificial y uno usa el ChatGPT, hablando con Guzmán Arenas, decíamos, bueno, hay un modelo en donde uno propone toda una red arriba. Esta es una representación de conocimiento y es una red, y le permite, entonces esa se la aplicamos, entonces permite, digamos, tener los vectores principales, y uno puede trabajar uno de mejor manera, ¿sí? O sea, ya hay menos chamba que tenga que hacer. Esa sería la cuestión. Muy buenas tardes, muchas gracias por su tema que el día de hoy ha presentado y compartido, su experiencia y su gran aporte de investigación que ha hecho. Considerando ese repertorio histórico tecnológico, considerando en nuestro país el parteaguas que fue la pandemia, ¿en qué posición se encuentra en cuanto a educación y la inteligencia artificial? Bueno,
Pues yo creo que este de invierno que tuvo estos aspectos de inteligencia artificial que se impartían fueron sustituidos en gran medida con aspectos de ingeniería de software. O sea, hubo una mayor importancia en desarrollar una mayor ingeniería de software por cuestiones de oportunidades de trabajo. La gente trabajaba más bases de datos, por ejemplo, compañías solicitaban gente que supiera bases de datos. Y por ejemplo ahí ciencia de datos se daba más sobre el problema de OLP de en línea, hacer bloques de búsqueda. Entonces esta investigación pues en temas de inteligencia artificial no fueron llevados, ¿no? Es importante notar cómo inteligencia artificial se ve muy por arriba, pero luego tiene raíces profundas, o sea que la educación debe de tomar en cuenta. Por ejemplo, si uno habla de representación de conocimiento, redes semánticas o marcos de Minsky, bueno, entonces uno debe de trabajar bastante en ese aspecto. Entonces, pues habría que ver desde fundamentos y poder llevar ahora nuevos campos. El problema es que ya aquí no aparece, pero en mis libros puede ver, se extiende mucho. O sea, lo mismo puede ser robótica, visión, lenguaje natural, y entonces son muchos campos, y todos estos campos entonces requieren de una investigación más profunda. Esa sería mi respuesta. Le agradecemos mucho la respuesta y le pedimos que reciba el reconocimiento de parte de la doctora Dolores Juárez en representación de nuestra secretaria de Investigación y Posgrado. Gracias, doctor. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, otorga la presente constancia a Sergio Víctor Chapa Vergara por haber impartido la ponencia de Un panorama de la inteligencia artificial, hitos y mitos. Muchas gracias.